Agosto de 2018. Un incendio en Catanica, uno de los campamentos de desplazados en la República Democrática del Congo. Aquí estamos a salvo, pero ¿y si no lo estuviéramos? Si ahora mismo se informara de que hay un terremoto, un incendio, un ataque, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un lugar al que ir donde nos sentimos seguros? Todos, ¿verdad? Un lugar en el que nos sintamos protegidos. Hablamos de un refugio. No tiene por qué ser una vivienda. Nos vale cualquier techo, una cueva. En esos momentos en los que se nos despierta el instinto de supervivencia, podemos compararnos hasta con animales. Algunas especies se protegen en madrigueras, otras en nidos, entre arbustos. A mí, como arquitecta, siempre me ha apasionado investigar sobre la arquitectura animal y compararla con la arquitectura humana. En algunos casos, esta relación es más clara que en otras. Pero de lo que no cabe duda nunca es de que la necesidad primordial para construir algo es la de protegerse o la de proteger algo. En situaciones de emergencia, cuando tu vida corre peligro, haces lo que sea para salvarte. Lo más importante es protegerte. Y te olvidas de todo lo demás, incluso de tus propios principios. Yo crecí rodeada de animales, en contacto directo con la naturaleza, con el mar. También crecí con un valor muy fuerte sobre el concepto de respeto, gracias a mis padres. Y supongo que por eso he sentido la necesidad de apoyar siempre a los más vulnerables, a los que, en mi opinión, son víctimas de alguna injusticia, de alguna falta de respeto. Precisamente por eso he pasado los últimos años de mi vida trabajando en proyectos en situaciones de emergencia. Desde la crisis del ébola en Sierra Leona, pasando por la guerra civil en Sudán del Sur, hasta la crisis que lleva azotando a la República Democrática del Congo más de 20 años y que, a pesar de todos los esfuerzos, no se calma. Poco de esto sale en las noticias. Allí estuve más cerca que nunca de la muerte, de la falta de humanidad. Pero también estuve más cerca que nunca del amor, de la verdadera humanidad y de la viva representación de lo que es la resiliencia humana, esa capacidad de adaptación, de superación y de querer hacer las cosas mejor desde un lugar que permite transformación. Claro que nada de esto es posible sin humildad. Aquí, en Cádiz, vivimos viendo pateras que cruzan el estrecho cada noche. Cuando yo veo la falta de compasión que existe hacia esas personas, me hierve la sangre. Y fue precisamente esa misma rabia la que me llevó a trabajar en proyectos de emergencia, construyendo viviendas de emergencia, infraestructuras de agua y saneamiento, rehabilitando aldeas, al fin y al cabo, protegiendo la dignidad de estas personas. Sin embargo, aunque me apasione mi trabajo, en muchas ocasiones también he sentido que iba en contra de mis principios. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos lo importante que es proteger nuestros bosques y océanos? Pues en situaciones de emergencia, casi que ni te lo puedes plantear. La vida de personas está en juego y no hay tiempo para que nada más importe. Pero sí importa. Y soy consciente de que son diversos los tipos de impacto ambiental que el mundo humanitario genera y de que se están discutiendo estrategias para cambiarlo. Pero yo, hoy, aquí, vengo a hablar de mi experiencia, de lo que vi trabajando en terreno, porque cuando algo se me estampa en la cara no puedo mirar para otro lado. Y mientras se ejecutan proyectos pilotos, se implementan pequeños cambios, las crisis siguen, aumentan y el planeta se agota, se está muriendo. No es nada fácil. No lo es desde Ginebra, Nueva York, donde se discuten estrategias globales, pero sobre todo no lo es desde terreno, donde siempre vas a contrarreloj. Recuerdo perfectamente cuando llegué a Sierra Leona y me lavé las manos y la suela de los zapatos al entrar en el centro de tratamiento de ébola. Ese agua tenía una concentración de cloro del 0,05%, que no era la más alta que se utiliza, y se estaba tirando directamente a la tierra. Eso se repetía más de 1000 veces al día en ese recinto, sin contar la zona en la que se gestionan los pacientes. No cabe duda. Lo más importante es proteger a las personas, es acabar con esa epidemia como sea. Y si hace falta tirar agua clorada a la tierra, se tira. Pero, sin embargo, yo también me pregunté que si ese agua clorada, que es capaz de matar a uno de los virus más letales, se está tirando a la tierra, estamos matando algo más. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en regenerarse esa tierra? ¿Cuánto tiempo pasará para que algo vuelva a crecer de ella? Sí, estamos matando el virus del ébola, pero algo más.
Y esos pensamientos en una situación de emergencia se te pasan por la cabeza, pero no le puedes dedicar mucho tiempo. Tienes que actuar inmediatamente y pasas de ser una persona a ser una máquina. Trabaja, 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 trabaja y cuando puedas, descansa. Pero no pienses mucho más, no hagas mucho más, que luego te agotas y no rindes. Eso mismo me pasó, algo parecido al tema del cloro, me pasó cuando llegué tanto en Sudán del Sur como en la República Democrática del Congo. Allí, miles y miles de personas viven desplazadas, llevan años viviendo desplazadas en campamentos, pero son campamentos de emergencia. Por lo tanto, se supone que es algo temporal. Por lo tanto, no se puede construir nada permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año se construyen y reconstruyen miles y miles de viviendas de emergencia. ¿De qué material están hechas las viviendas de emergencia? De madera y plástico. ¿Hablábamos de bosques y océanos? En Sudán del Sur, la mayoría de las viviendas de emergencia combinan el palos de madera con bambú. Los palos de madera para la estructura principal y el bambú para la estructura secundaria. Fue entonces cuando por primera vez trabajé con este material que era tan desconocido para mí, el bambú. ¿Sabíais que una vara de bambú en tan solo 4 años puede alcanzar su máxima capacidad estructural? Sin embargo, ¿cuánto tarda la mayoría de los árboles? ¿Unos 10, 15 años? Claro que no todo el bambú se puede utilizar para construir. Existen más de 1.800 especies y en torno a unas 10 son las que se consideran para construir estructuras. Aún así, ¿no es fascinante que una de las especies pueda llegar a los 90 centímetros al día? Que en tan solo 6 meses pueda alcanzar los 30 metros de altura. Algunas especies alcanzan la capacidad de tensión del acero o la capacidad de compresión del hormigón. Así que no solo es precioso, sino que también se puede utilizar para construir. Se puede comer, se puede utilizar para hacer ropa, papel, hasta crear energía. Un bosque de bambú produce el 30% de oxígeno más que cualquier otro bosque de la misma superficie. Absorbe el doble de dióxido de carbono. ¿No es fascinante? A mí me parece que estamos hablando de una especie de superhéroe capaz de resolver alguna de las mayores crisis globales a las que nos enfrentamos hoy en día. Sin embargo, como todo superhéroe también tiene un superenemigo, la aceptación cultural. La mayoría de nosotros, si pensamos en una construcción de bambú, inmediatamente se nos viene a la cabeza algo muy bonito, exótico. El caso es que en otros países, cuando se habla de construir con bambú, inmediatamente se piensa en un material de pobres. Y esto pasa con otros materiales naturales también. En la mayoría de los contextos, cuando se menciona natural o tradición, inmediatamente se piensa en algo viejo, pasado de moda, o simplemente se rechaza por ser algo desconocido. Recuerdo la primera vez que en Sudán del Sur propuse construir una estructura utilizando solo bambú. Era en un campamento de desplazados. Y todo apuntaba bien. El material crece en el país, ellos lo utilizan, y encima habíamos incluido a miembros de los representantes de la comunidad en la fase de diseño. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad no confiaban en esta estructura. Me decían que no era segura, que si no tenía palos de madera y clavos, eso no era firme. Y yo insistía y les explicaba las posibilidades del bambú, les enseñaba ejemplos de otros contextos, pero nada. Hubo un par de reuniones con representantes de la comunidad y al final se decidió no continuar con esa solución por falta de aceptación cultural. Ojo, que hablamos de un campamento que en ese entonces tenía más de 40.000 habitantes. ¿Quién dice que es fácil ponerse de acuerdo entre 40.000 personas? Nosotros somos casi 1.000. ¿Seríamos capaces de ponernos de acuerdo entre si subir o bajar el aire acondicionado? Pues imaginaros en un campamento en el que viven hacinados y se está discutiendo si extender 1 metrito más o menos su vivienda. Luego llegué a la República Democrática del Congo y más de lo mismo. Lo gracioso es que allí me decían que no había mucho bambú, ni muchas palmeras en el Congo.
uno de los países más ricos en recursos naturales. Eso sí, el concepto de mucho o poco es muy relativo. Y normalmente, como siempre, lo cotidiano, lo que nos rodea, no se valora. Fue después de 3 años frustrada, viendo cómo el bambú era rechazado en estos países, cuando decidí irme a Bali a aprender más sobre él y así poder promoverlo con más argumentos. Lo que no esperaba era enamorarme del bambú. Siempre se me ha considerado una arquitecta un poco rarita. Y supongo que será porque a mí siempre me ha interesado más el interior que el exterior. Porque dentro de la arquitectura es donde están las personas, donde la viven, donde la sienten. Por eso siempre diseño de forma participativa, escuchando, sensibilizando. Al fin y al cabo, se construya lo que se construya, sin aceptación cultural no será sostenible, no se valorará y no se cuidará. En los países en vía de desarrollo, las ideologías culturales son mucho más fuertes, pero esto no quiere decir que no estén abiertos a nuevas ideas, especialmente si hablamos del medio ambiente. Precisamente en estos países la relación con la naturaleza es mucho más estrecha. Es ahí donde muchas de las habilidades del ser humano para conectar con la naturaleza aún siguen intactas. Al trabajar con el bambú, así como con otros materiales naturales, se trabaja la identidad, el valor de pertenencia. Y esto tiene un impacto maravilloso a nivel social. Al fin y al cabo, recursos naturales y culturales van de la mano. No existe ninguna cultura en el mundo que no tenga relación con la tierra. Entonces me vaya a decir que si estas culturas toman conciencia sobre la problemática ambiental, ¿no van a estar abiertas a cualquier cambio que suponga una solución? Yo lo he vivido personalmente. Si en lugares donde crece el bambú la población toma conciencia sobre la problemática ambiental y reconoce las ventajas de esta planta, entonces no se estará hablando más de material de pobres o ricos, ni de aceptación cultural. Entonces se estará hablando de movilización local para una transformación global. En los últimos meses he trabajado en 2 proyectos, en la parte de diseño de 2 proyectos en 2 comunidades diferentes, una en Bali y otra en Jamaica. Ellos viven rodeados de bambú, pero no lo valoran como material de construcción. Entonces les escucho. Presto especial atención a lo que me cuentan los ancianos. Intento entender cómo viven, cómo se relacionan con la naturaleza y cómo esto se representa en sus viviendas. Luego discutimos sobre el desastre climático que vivimos a nivel global y cómo esto se manifiesta a su alrededor. Les presento las posibilidades del bambú y en ese momento, inmediatamente, la aceptación cultural del bambú pasa a un segundo plano. En ese momento ya estamos juntos en un viaje, en una misión. Diseñamos juntos, respetando la cultura, pero también el medio ambiente, considerando la problemática ambiental que nos afecta a todos. No es fácil, no es nada fácil. Requiere mucho tiempo y esfuerzo. Pero es que el momento es ahora. Si porque sea difícil renunciamos a proponer un cambio, entonces estamos perdidos. Y ahora os voy a contar una anécdota que viví en Bali durante mi época de enamoramiento con el bambú. La primera vez que fui a la playa, lo primero que recibí fue una advertencia. Cuidado si te bañas que puedes coger una infección. ¿Una infección en el mar? ¿No se supone que el mar lo cura todo? Pues allí no. Allí el nivel de contaminación es tan alto que o tienes conciencia o te la tragas. Y luego lo vi con mis propios ojos, mientras buceaba. Y sí, recuerdo el maravilloso arrecife de coral y la mantarraya, pero también recuerdo cómo iba apartando el plástico de mi cara y cómo la mantarraya abría su boca y se lo tragaba. Aquí no se ve tanto, pero todos los mares y océanos están conectados. Y precisamente aquí, en Cádiz, que casi se respira mar, deberíamos de ser los primeros protegiendo el océano. Hace poco conocí a Angélica,
una chica jamaicana de 22 años. Ella combina sus estudios con la fabricación de pajitas de bambú. Cuando tomó conciencia sobre la problemática ambiental del plástico, decidió experimentar en su casa tratando pequeñas cañitas de bambú con sus abuelos y ahora las vende. No le resulta nada fácil. Me contaba cómo muchas veces por ser mujer y joven no la toman en serio. Pero aún así, ahí está, al pie del cañón, estudiando y trabajando por un cambio. Hoy os invito a creer en el cambio, a escucharos a vosotros mismos, a vuestros mayores, y a sentir que con pequeñas acciones día a día estáis sirviendo de ejemplo para todos, para los más pequeños. Si abrís vuestra bolsa, encontraréis una pajita de bambú de las de Angélica. Son reutilizables y si las llevamos con nosotros y decimos que no a las que nos ofrecen en los bares y chiringuitos, entonces estaremos siendo parte del cambio. Estaremos contribuyendo a proteger los océanos, el planeta entero, y estaremos demostrando que juntos, con respeto y determinación, podemos hacer las cosas mejor. Así que seamos bambú, crezcamos juntos, rápido, pero fuertes y flexibles, y adaptémonos al cambio. Muchas gracias.